Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión vamos a hablar de Profesión Peligro, dirigida por David Leitch, una película que nos cuenta la historia de un stunt, un doble de acción, protagonizado por Ryan Gosling, que sufre un accidente durante un rodaje. En este rodaje ya él mantiene un breve romance con una operadora de cámara, interpretada por Emily Blunt, y tras este accidente, él se ve obligado a alejarse de la industria cinematográfica, de la industria audiovisual en sí. Él también toma de alguna u otra manera esa decisión de reinventarse en otro oficio, lejos de todo lo que era las cámaras, y también pone una pauta en su relación con esta chica. La vida cambia cuando recibe la llamada de una productora que le dice que precisamente su antiguo querer lo requiere para el rodaje de su ópera prima y le propone volver al ruedo como stunt, como doble de acción para este rodaje. Él acepta, dice, pues yo encantado de la vida, y ahí empieza, digamos, un enredo de corte romántico entre Emily Blunt y él, pero a su vez se desencadena, vamos a decirlo así, un thriller a partir de un asesinato que ocurre con relación al protagonista de la película, que es el actor al que dobla Ryan Gosling en esta ficción, y de ahí se va a derivar todo lo que acontece en esta historia. ¿Por dónde comenzar, por dónde desmenuzar la lectura de Profesión Peligro? Vamos por partes. Pues es una película de entretenimiento puro. Es una película de cine industrial, de cine comercial, hecho para entretener, hecho para que el espectador compre sus palomitas y en este caso para que la pase bien. No es una película que se sufra, ya sea por el timing, ya sea por el exceso de los efectos especiales, ya sea por muchas cosas, como sí ha ocurrido con otros estrenos que han llegado en este año. Acá no, o sea, acá realmente está diseñada, pensada y confeccionada para que el espectador se la pase bien, se entretenga y simple y sencillamente se siente en su butaca para olvidar todo lo malo que le pasó en la semana, para que se relaje ante cualquier conflicto que tenga, porque la película se presta para ello, ¿no? Y en ese sentido, es una película de entretenimiento que se asoma, que roza o que se puede ver influenciada incluso por aquel cine de entretenimiento de los años 80, digamos que del segundo lustro de aquella década y del primer lustro de la década de los 90 en cuanto a esta confección de películas de acción que mezclan comedia, que también mezclan, les digo, acción, que le ponen un toque romántico, o sea que hay como una licuadora que puede ser caótica o que puede ser muy efectiva siempre y cuando se sepa cómo guiarse una película así. Y en este caso David Leitch tiene el oficio para conducir una película así. ¿Y por qué yo comentaba que nos remonta un poco a las películas de este tono de los años 80, de los años 90? Por ejemplo, remonta mucho a la confección de Arma Mortal, dirigida por Richard Donner. Richard Donner, un gran director del cine industrial comercial gringo, pero que era un gran director. Tenía mucho oficio para hacer estas películas, no entregaba nada más películas así porque sí, sino que sabía cómo trazarlas, sabía cómo dotarlas de tanto de espectacularidad como de jugarle un poco él mismo a los lenguajes. Lo experimentó en el terror con La Profecía, lo experimentó, les digo, con Alma Mortal en la acción donde involucra comedia y un poco de también locura, lo experimentó en el cine de aventuras con Los Goonies, o sea, era un director que exploraba muchas cosas en fantasía con El Hechizo de Aquila, entonces sabía cómo mover esos hilos. David Leitch no está tan lejano, ¿no? En ese corte también, en ese perfil, pues dirigió Deadpool, dirigió Tren Bala, que a mí en lo particular no me gustó, así ya me parece un exceso y una parafernalia del entretenimiento, pero también dirigió Atomic, ¿no? Esta película con Charlize Theron que vale mucho la pena también repasar de vez en cuando eh, sobre las figuras femeninas en estos géneros. Y él se centra precisamente en esta parte de como que rescatar ese cine, ¿no? Y se nota ahí
un guiño a esa cinefilia con la que él creció, con la que él vivió, porque no solamente se va a ver en el cómo moldea la película, en cómo la diseña, sino en los títulos que va arrojando a lo largo de la trama. Entonces, es una película de entretenimiento bien hecha, que les digo, nos remonta, nos recuerda a esas películas como Arma Mortal, donde sabían involucrarse acción, comedia u otras películas de aquella época donde incluso metían romance, y era efectivo precisamente para que el público la pasara bien. Ahora, yo decía esto de que muestra de alguna u otra forma su cinefilia ahí, David Leitch, como precisamente un espectador que iba al cine a pasarla bien o entretenerse con las películas. Entonces tampoco es menor que pensemos en Arma Mortal y que que la película, esta película de Profesión Peligro, de alguna u otra manera esté pensada para un público chavorruco. O sea, es una película que encaja muy bien con las generaciones actuales. Creo que se van a entretener, se van a pasar bien. Pues están muy más identificados con Ryan Gosling, pero también hay un público de una generación como la mía, ¿no? Que ya somos de 40 en adelante, que le vamos a agarrar el hilo por probablemente las referencias como menciono de Arma Mortal, pero también por otras cosas que va arrojando la película. Por ejemplo, por ahí sueltan guiños, ya el cliché de clichés que es Rocky, ¿no? Ya está más que sonada, sobrada y abusada en cuanto se trata de mencionar esa película, pero hay otras, ¿no? Hay un momento donde se menciona El último de los mohicanos, que es una película de Michael Mann de 1992. Se menciona a El fugitivo de Andrew Davis, una película de 1993, por la cual incluso ganó injustamente e inmerecidamente el Oscar Tommy Lee Jones a mejor actor de reparto. Ya verán por qué, revisen el video en YouTube, ahí lo encuentran. Y también, ¿no? Nos lanza títulos de películas de comedias románticas como Un lugar llamado Notting Hill o una más actual, ¿no? Una más de nuestros tiempos que es Love Actually. Por ahí también se menciona un melodrama romántico como lo es Pretty Woman, también protagonizada por Julia Roberts al igual que Notting Hill. Entonces va soltando esos títulos que nos remontan a ese cine comercial, a ese cine industrial bien hecho, bien confeccionado, que nos hizo pasar un buen rato en el cine y que hasta la fecha son películas que se siguen comentando y que nos van asociando precisamente a estos contextos de acción que se está viendo en Profesión Peligro, de romance que se está viendo en Profesión Peligro y de comedia que se está viendo en Profesión Peligro. Entonces ahí está la combinación y nos lo va arrojando a través de estos, de estos títulos. Tampoco es menos importante que la película en que se basa la ópera prima de Jodie, el personaje interpretado por Emily Blunt, que es una superproducción de ciencia ficción que ocurre en el espacio y en otras galaxias, pues es una versión ciencia ficción de High Noon a la hora señalada. Ahí lo refieren en la película. Dicen, es que lo que estamos haciendo es High Noon en el espacio. ¿Y qué película es High Noon? Bueno, se refieren al western de 1952 dirigido por Fred Zinnemann, que es un western clásico, ¿no? Protagonizado por Gary Cooper y Katy Jurado. Grace Kelly también aparece ahí. Eh, bueno, más que un western, estamos hablando de una obra maestra del cine en sí. Si ustedes no han visto High Noon a la hora señalada, búsquenla. De verdad, es un western que no tiene ningún pierde, por el contrario, es una película que se disfruta bastante y que nos cuenta la historia de un sheriff que pues se tiene que enfrentar solo porque no encuentra ayuda de nadie para enfrentar a un grupo de forajidos que lo cita a tal hora en tal lugar para, para dirimir sus diferencias y para de una vez saber quién manda. Entonces el sheriff trata de buscar ayuda, tiene poco tiempo para conseguirlo, entonces estamos viendo también ahí al reloj como una especie de actor de reparto que juega con el límite, que juega con el tiempo, con el suspenso de saber qué es lo que va a pasar con el sheriff al momento de enfrentarse a estos bandidos. Que se aborde High Noon, que se traiga a colación, les digo, también habla de la cinefilia del director, pero también habla de esta idea que tienen muchos directores estadounidenses, producciones estadounidenses, de sustentar y de cimentar muchas de sus producciones en los westerns, que para ellos o para algunos de ellos es el género madre, ¿no? De toda
realización cinematográfica dentro de su industria y que es un género que además no se deja morir. O sea, ya recientemente vimos eh, Los Hijos de la Luna de Martin Scorsese. Estamos viendo que también en Europa se está generando una nueva revisión del western con películas como El Bastardo, protagonizada por Mads Mikkelsen, o en Sudamérica con Los Colonos. O sea, también es un género que se está rescatando alrededor del mundo, no solamente dentro de Estados Unidos, pero para ellos sí es como un género muy importante dentro del desarrollo de lo que es su industria. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, la ópera prima de Jodie es High Noon, a la hora señalada, y por algo es. Un tema que también llama la atención es el hecho de que suene Kiss con I Was Made for Loving You, una canción que además también se escucha en otra película que se estrenó en estos momentos y que también está en cartelera, que es Kong y Godzilla, ¿no? Estos dos monstruos también incluyen este tema, incluyen a Kiss en su banda sonora, pero sí hay una notable diferencia entre la forma en que lo usa una película y la forma en que lo usa la otra. En la de Kong contra Godzilla está completamente desperdiciada. Es una canción que se mete de relleno para hacerle creer al espectador que está ocurriendo algo, como para obligar a que diga, ah, esto es emocionante, cuando en realidad no está ocurriendo nada emocionante. Y es como seguir el efecto de varias producciones que nada más meten canciones, 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 canciones para tratar de llenar, para tratar de hacerse creerle al espectador que está ocurriendo algo extraordinario. En Profesión Peligro tiene sus motivos. Por ejemplo, uno es el hecho de que vamos viendo cómo se hacen distintos arreglos de la canción. Se va a escuchar a lo largo de la película. Para ciertas secuencias se va a escuchar un arreglo distinto, ¿no? En una persecución, en un encuentro entre ciertos personajes. Y también desde el inicio arranca potentemente con la versión original de lo que es I Was Made for Loving You. Y en ese punto, que lo voy a hablar como un segundo punto, que suene de arranque I Was Made for Loving You tan potente, porque es una canción muy potente para arrancar y para iniciar una película, es un volado. ¿Ya qué voy? Porque la película con una canción así prendes al espectador inmediatamente, más aún al espectador chavorruco, que al parecer es a quien está dirigida la película. Entonces, si tú ya encendiste el público de esa manera, lo vas a tener que mantener cautivo porque no es tan alentador que hagas eso, ¿no? Que inyectes como esa especie de adrenalina para que después lo abandones. Y logra David Leitch sostener, digamos, al público entretenido y mantenido dentro de su propuesta de entretenimiento comercial. Entonces, se la jugó y se la jugó bien. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes ven Air, la película dirigida por Ben Affleck sobre la historia de los tenis de Michael Jordan, él arranca con Dire Straits y la canción de Money for Nothing, que también es una rola muy potente, es una rola que prende al espectador y que si una vez que lo prendiste no lo sueltes. Y la película no suelta al espectador, ¿no? O sea, también lo sabe llevar. Son volados que se la juegan y hay que saber jugársela. Y ahí es donde también a veces los directores demuestran oficio para poder conducir una película dentro de su contexto, dentro de su género y dentro de su objetivo, ¿no? Que en este caso es entretener. Entonces, ahí lo hace y les digo que qué bueno que además suene Kiss. E iba a decir qué bueno que ya tampoco suena AC/DC, pero la película también mete AC/DC, ¿no? Y es que ya se hizo un cliché, un lugar común, que en películas de acción o en secuencias de acción y adrenalina suene AC/DC. Ya es un leitmotiv, ya está ahí de cajón y aquí no pudo ser la excepción y quizá por ahí ya a uno le molesta y miren que soy fan, me gusta mucho AC/DC de toda la vida, pero ya me cansa, ¿no? O sea, ya me cansa que se explote de sobremanera y aquí lo hacen con Thunderstruck. Entonces digo, ay, dejen descansar tantito AC/DC, ya dejen de... que no tienen más música, que no tienen más repertorio, que no les cansa, ¿no? O sea, eso se preguntaría uno. Y finalmente, la película nos hace ver que es más funcional creer en el romance platónico, en un amor idílico, de creer en el amor incluso a través de una fórmula como esta, ¿no? Donde involucras acción, comedia y romance, que en las propias comedias románticas, ¿no? O sea, a veces ya hay comedias románticas como la última que protagonizó Sweeney, que dices, ay, ¿no? Entonces ni te inquieta ni siquiera enamorarte. Y acá, bueno, acá es
más palpable tener ese contacto y esa cercanía con lo que son las relaciones amorosas, tanto en el plano del enamoramiento como del amor, y eso que está ahí como, iba a decir ahí como suelto, pero no, o sea, de hecho la película se confecciona alrededor también de este sentimiento que involucra a estos dos personajes principales. Incluso valdría la pena preguntarse, ya después de ver la película, después de que usted ya llegó a su casa, ¿realmente vi una película de acción? ¿Realmente vi una película de comedia? ¿O realmente estoy viendo una comedia romántica, no? Eso también vale la pena preguntárselo, pero en esta fórmula cabe muy bien la trama del romance. Profesión Peligro es una película de verdad que no tiene otro propósito, otro objetivo que entretener al público, que se coma sus palomitas, se vaya a su casa contento. Y es válido, o sea, también es válido ver películas así, no pasa nada. Sí, un día podemos ver La Quimera, otro día podemos ver Todos Somos Extraños, otro día podemos ver la que usted guste y mande, ¿no? Películas que a lo mejor usted considera lentas, aburridas y que no tratan de nada, bueno. Pero también es válido echarse una película así que simple y sencillamente nos haga pasar un buen rato y de vez en cuando, ¿por qué no? Charlarla de diferentes lecturas que nos arroje.